Nivel 6. El despojo de la dictadura. Si bien en los niveles anteriores se menciona la pérdida del viejo gasómetro, la trama político-financiera detrás de este hecho es siniestra y configura uno de los mayores robos institucionales perpetrados por el proceso de reorganización nacional. La dictadura obligó al club a malvender las tierras en 1979 por apenas $900.000. El argumento oficial era una supuesta reestructuración urbana. Se abrirían calles, las proyecciones de las calles Muñiz y Salcedo, y se construirían complejos de viviendas públicas. Todo era una mentira para justificar el desalojo de un club que consideraban un foco de aglomeración popular sospechoso. Apenas unas semanas después de que San Lorenzo fuera despojado de su tierra, la dictadura derogó las ordenanzas de apertura de calles. En 1983, de manera express, los terrenos fueron vendidos a la multinacional francesa Carrefour por $8 millones, casi 10 veces lo que le pagaron al club, para construir el primer hipermercado de Buenos Aires. San Lorenzo fue víctima de una estafa inmobiliaria de Estado. La era Miele y el misterio del fútbol de mesa. Fernando Miele presidió a San Lorenzo entre 1986 y 2001, su gestión es una de las más divisorias de la historia. Por un lado, fue el dirigente que construyó el nuevo gasómetro en el Bajo Flores tras el largo exilio. Por el otro, dejó al club sumido en una opacidad financiera legendaria. Durante su era, el club vio florecer extraños fideicomisos y grupos de inversión externos que aportaban dinero para traer jugadores a cambio de porcentajes astronómicos de sus pases futuros. El club se convirtió en una vidriera de triangulación económica donde San Lorenzo ponía la camiseta y los particulares se llevaban las ganancias. El desmadre económico fue tal que, tras dejar la presidencia en medio de un caos social, las auditorías posteriores revelaron irregularidades contables masivas y cheques sin fondos. Años más tarde, la Asamblea de Socios de San Lorenzo tomó una medida inédita para un presidente que había inaugurado un estadio. Lo expulsaron formalmente como socio del club. 30 de noviembre de 2000. A finales del año 2000, el fútbol argentino coqueteaba de manera agresiva con convertirse al modelo de sociedades anónimas deportivas, SAD. Fernando Miele intentó firmar un contrato por 10 años, prorrogable a 20, con la empresa suiza ISL, International Sport and Leisure, una multinacional que manejaba los derechos comerciales de la FIFA. El contrato significaba, en la práctica, el gerenciamiento y la privatización encubierta del club. Lejos de dispersarse, los hinchas avanzaron contra las vallas arriesgando el físico. La presión popular fue tan violenta y legítima que logró meterse al recinto, interrumpiendo la reunión y obligando a los directivos a suspender la privatización de forma definitiva. La historia terminó dándole la razón absoluta a la militancia de la gente. Menos de un año después, en mayo de 2001, la empresa ISL se declaró en quiebra fraudulenta a nivel mundial, dejando un tendal de deudas y escándalos de corrupción en la FIFA. Si San Lorenzo hubiese firmado ese contrato, la quiebra de la empresa suiza habría arrastrado legalmente al club a su desaparición o remate. Pueblo Azulgrana festeja el Día del Hincha de San Lorenzo en honor a la tarde donde salvaron su propia existencia. Mauro Matos. Una historia verdaderamente trágica. El inolvidable delantero que metió el gol en la primera final de la Libertadores 2014 contra Nacional de Paraguay protagonizó un terrible accidente de tránsito en Rosario en 2016. Matos atropelló con su camioneta a un joven motociclista que circulaba sin casco, quien falleció en el acto, aunque la justicia determinó que el jugador no tuvo la culpa directa del siniestro. El impacto psicológico destruyó por completo la carrera de Matos. Cayó en pozos depresivos profundos, nunca pudo volver a enfocarse en el fútbol y aceleró su retiro de las canchas envuelto en una enorme tristeza. Perro muerto. Tiene doble significado en el submundo de San Lorenzo. Por un lado, hace referencia al apodo que los empleados del club le ponían en secreto a futbolistas importados que cobraban fortunas pero tenían nula calidad. Por el otro, refiere a una macabra leyenda urbana del Bajo Flores. Se dice que durante una época de malaria deportiva absoluta, desconocidos entraron de noche al club y enterraron el cadáver de un perro negro mutilado detrás del arco de la tribuna popular local como un trabajo de brujería, para decretar la ruina del club. Lesión psicológica de Altamirano.
Facundo Altamirano llegó a San Lorenzo mostrando un nivel de arquerazo insuperable. Sin embargo, tras firmar su contrato definitivo y tener un par de errores puntuales, su rendimiento se desmoronó por completo. El club informaba semanalmente que el jugador padecía molestias físicas o contracturas para justificar su suplencia. En realidad, el rumor interno era que el arquero estaba sufriendo ataques de pánico y un colapso psicológico severo debido a la hostilidad de las redes sociales y la presión desmedida del arco azulgrana, obligándolo a hacer terapia intensiva lejos de las canchas. ¿Cómo está el nene? Un momento icónico e intimidante de la decadencia de Marcelo Tinelli como presidente. Un socio e hincha común cruzó a Tinelli en la vía pública y empezó a filmarlo con el celular mientras le reclamaba de forma pacífica por el abandono institucional del club. Tinelli, visiblemente desencajado y en lugar de responder sobre fútbol, miró fijo a la cámara, sonrió con malicia y le preguntó repetidamente por el nombre de su hijo menor. ¿Cómo está el nene? Mándale un saludo a tu hijo, se llama ¿no? La frase demostró que el conductor de televisión investigaba y tenía fichados a los socios que lo criticaban en redes sociales para amedrentarlos con su poder. Caso Ortigoza. Néstor Ortigoza es uno de los máximos ídolos de la historia del club, autor del penal que dio la Libertadores. Tras retirarse, se metió de lleno en la política del club, acompañando a Moretti y asumiendo como encargado del fútbol profesional. La bomba estalló en 2024 cuando se filtraron vídeos domésticos aterradores donde se ve a Ortigoza agrediendo físicamente, insultando y pelotando a su expareja frente a sus hijos pequeños en su propia casa. El repudio social fue inmediato. La dirigencia le soltó la mano públicamente y le exigió la renuncia, pero Ortigoza se atrincheró en su cargo de vocal, generando una guerra política de declaraciones cruzadas y denuncias que manchó para siempre la imagen del ídolo. Financiera privada. San Lorenzo vive bajo un constante estado de inhibiciones por deudas en FIFA. El mito, con fuertes sospechas de realidad, dice que los dirigentes del club desvían los ingresos legítimos, dinero de la televisión, cuotas sociales o ventas de jugadores, hacia cuevas financieras y mesas de dinero privadas ubicadas en el microcentro porteño que pertenecen a los mismos directivos o a sus testaferros. Allí, el dinero de San Lorenzo se bichea, se cambia al mercado informal, dólar blue, o se utiliza para dar préstamos privados con intereses altísimos, dejando al club las ganancias de las comisiones y las cuentas vacías. A Russo le convenía perder. Una teoría conspirativa retorcida de los hinchas más extremos. Durante uno de los ciclos de Miguel Ángel Russo como entrenador, el equipo sufrió derrotas inexplicables contra rivales de muy menor jerarquía. Los rumores indicaban que Miguelito no veía con malos ojos esas derrotas, ya que los malos resultados desvalorizaban los pases de ciertos jugadores conflictivos del plantel que él quería erradicar del club y, al mismo tiempo, debilitaban políticamente a una facción de la comisión directiva con la que el técnico estaba enemistado a muerte. Nivel 7. La maldición de los 3 palos. El nuevo gasómetro se construyó a contrarreloj y con un esfuerzo económico descomunal a principios de los años 90, sin embargo, el terreno elegido, en la frontera de la zona sur de Buenos Aires, cargaba con un estigma urbano pesado que los hinchas más supersticiosos no tardaron en señalar cuando las cosas empezaron a salir mal. El caso más emblemático fue el de Oscar Passet, quien sufrió fracturas y lesiones insólitas en su mejor momento. El calvario de lesiones de Gustavo Campagnolo. O la trágica noche de 2004 en la que el juvenil Gastón Chila Pezzuti sufrió una triple fractura maxilofacial tras un choque fortuito. Cada vez que un arquero de San Lorenzo caminaba hacia la línea de cal, el murmullo en la platea era el mismo. Ese arco está maldito. Fue necesaria la llegada de Sebastián Torrico en 2013 y su milagrosa atajada contra Vélez para empezar a exorcizar, guantes mediante, la energía de la chatarra. El gualicho de la Libertadores. Hasta agosto de 2014, la Copa Libertadores era una herida abierta que sangraba cada año. San Lorenzo había sido el primer semifinalista argentino de la historia del torneo en 1960, perdiendo con Peñarol, pero desde entonces, una cadena de eliminaciones inexplicables, penales cerrados en el último minuto y arbitrajes escandalosos instalaron la certeza de que el club arrastraba una maldición esotérica.
fuera el brujo impago o la promesa rota, el hincha de San Lorenzo vivió la copa con paranoia durante décadas. En los partidos de local se han llegado a ver hinchas tirando sal gruesa en el banco de suplentes rival, ruda macho detrás de los arcos y cruces de ceniza. La maldición era tan real en el inconsciente colectivo que, cuando finalmente se ganó en 2014, curiosamente, casi 54 años después de aquella primera frustración del 60, el desahogo no fue solo deportivo, sino un grito de liberación espiritual. Chila Gómez golpeando al polaco. Gastón Chila Gómez es un arquero de fuerte temperamento. Durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, un colaborador del cuerpo técnico o jugador juvenil de las inferiores, apodado el Polaco, le habría hecho un comentario burlón o un pase mal dado con displicencia. Chila Gómez no se aguantó la cargada, fue a buscarlo directamente al vestuario tras la práctica y le propinó una golpiza que intentó ser ocultada por la prensa oficial del club para evitar un nuevo escándalo mediático. Moretti llama a hablar a hinchas enojados. A diferencia de otros presidentes que ignoran las redes, Marcelo Moretti adoptó una postura sumamente violenta e inmadura en Instagram. Hinchas comunes o adolescentes que le comentaban las fotos criticando su gestión recibían mensajes privados del propio Moretti desde su cuenta oficial verificado. Las capturas filtradas mostraron al presidente invitándolos a arreglar las cosas como hombres, citándolos a la sede del club o amenazándolos con mandarles a la barra si no borraban los comentarios negativos. Balacera de Barrios. Nahuel el Perrito Barrios es uno de los jugadores más queridos por la gente debido a su entrega y su historia de superación viniendo de un entorno extremadamente humilde y peligroso en los monoblogs de Docsud. El rumor que circuló fuertemente en el club explicaba sus repentinos bajones de rendimiento. Se decía que bandas delictivas o facciones de la zona habían atacado a balazos la casa de sus familiares directos por disputas territoriales, obligando al jugador a intervenir económicamente y a vivir en un estado de paranoia constante que no lo dejaba dormir ni concentrarse en el fútbol. Ortigoza sigue en la dirigencia. Aunque Marcelo Moretti declaró ante las cámaras que Néstor Ortigoza había sido apartado por completo de la subcomisión de fútbol tras la denuncia de violencia de género, la realidad jurídica es que Ortigoza es un miembro electo de la comisión directiva por los socios. El rumor afirma que, en las sombras, Ortigoza jamás dejó de tomar decisiones. Sigue teniendo injerencia en los contratos de varios juveniles, maneja hilos políticos internos y los directivos actuales no lo pueden echar legalmente del club por temor a que el exjugador abra la boca y revele los chanchullos de la campaña electoral. Gonciclón es homosexual. Gonzalo, Gonciclón, es uno de los tuiteros e influencers partidarios más populares del ecosistema de San Lorenzo, debido a su influencia para marcar la agenda de opinión de los hinchas jóvenes, sectores de la política del club. Trolls financiados por la dirigencia, armaron una campaña de difamación masiva en redes ventilando supuestos chats falsos sobre su vida privada, sus elecciones sexuales y scratches con tintes homofóbicos con el único objetivo de quitarle credibilidad a sus críticas institucionales. Celaya Group tiene el 100% de Gil y Romaña. Una de las sospechas económicas más oscuras de la actual gestión. San Lorenzo anunció con orgullo la compra y continuidad de los defensores Joan Romaña, colombiano, y Daniel Gil. Sin embargo, la teoría de los investigadores opositores dice que San Lorenzo no puso un solo peso propio, sino que la totalidad de los pases fue adquirida en secreto por un grupo empresario extranjero, denominado informalmente Celaya Group por su nexo con intermediarios paraguayos. San Lorenzo actúa simplemente como una pantalla o vidriera, pagando los sueldos mientras que todo el dinero de una futura venta irá a parar netamente a las cuentas de estos empresarios. Nivel 8. El trueque del subdesarrollo. Durante las décadas de los 90 y principios de los 2000, la economía de San Lorenzo era un castillo de naipes. Ante la falta de liquidez y la imposibilidad de pagar los sueldos y primas en dólares que se firmaban en la era del 1 a 1, la dirigencia recurrió a una ingeniería financiera tan creativa como peligrosa. Para evadir los controles fiscales y los topes de la AFA, se firmaban dos contratos, uno oficial, por el sueldo mínimo, y uno paralelo, que se guardaba en cajas de seguridad privadas.
Cuando el dinero en efectivo desapareció tras la crisis del 2001, el club empezó a pagarle a los futbolistas con activos físicos. Estas triangulaciones insólitas dejaron al club con una deuda flotante monstruosa. Cuando los jugadores se marchaban, reclamaban legalmente los contratos paralelos no declarados. San Lorenzo acumuló cientos de juicios de futbolistas, representantes y agencias de turismo que casi llevan al remate de sus sedes y que obligaron a las gestiones siguientes a pasar años levantando quiebras e inhibiciones en la FIFA. El feudo del Bajo Flores. La tribuna popular de San Lorenzo siempre fue elogiada por su creatividad musical, pero detrás de los bombos y las banderas de la gloriosa Buteler se tejió un entramado de poder, negocios y violencia que muchas veces chocó de frente con el socio común y con los planteles profesionales. En las épocas de mayor debilidad institucional, fines de los 90 y la transición de 2011-2012, la barra brava no solo manejaba los trapitos, la venta ilegal de entradas y el buffet del estadio. Llegó a tener voz y voto en la contratación de personal de seguridad y en el acceso de los socios a las instalaciones del Bajo Flores. Son tristemente célebres las tardes en las que los capos de la tribuna entraban armados o con total complicidad al vestuario a dialogar con los referentes del equipo, como el famoso apriete a Jonathan Botinelli en 2011 o las exigencias de dinero a los jugadores para financiar los viajes a los mundiales. Esas internas paralizaban el club, quebraban la moral de los técnicos y generaban un clima de terror donde jugar al fútbol en el nuevo gasómetro era una actividad de altísimo riesgo. El pacto de las sombras. En las décadas del 70 y 80, el fútbol argentino se manejaba bajo códigos de potrero y pasillo mucho más oscuros que los actuales, aunque nunca se encontraron pruebas judiciales, como en la mayoría de estos casos. En el archivo de Café de Boedo quedaron marcadas a fuego las sospechas sobre partidos clave donde San Lorenzo habría jugado con freno de mano o con incentivos externos sospechosos. En las fases finales de aquellos torneos, los rumores de la famosa valija dinero que ponía un tercer equipo para incentivar a otro a ganar o perder, eran moneda corriente. Se dice que en la definición de ciertas zonas, San Lorenzo sufrió derrotas llamativas contra equipos del interior que necesitaban los puntos para salvarse del descenso o clasificar, todo presuntamente orquestado por dirigentes que cambiaban favores políticos en la AFA por favores deportivos en la cancha. Los jugadores de aquella época siempre esquivaron el tema con sonrisas cómplices. En el fondo del océano azulgrana, el hincha sabe que en esos años el fútbol no se jugaba solo con la pelota, sino en centro porteño, donde se decidían destinos enteros con un apretón de manos y un maletín antes de que los equipos salieran a la cancha. Berman. Hernán Berman es uno de los representantes y empresarios del fútbol más poderosos de la Argentina, con llegada directa a la AFA y a los clubes grandes. El abismo de este punto radica en que los hinchas sostienen que Berman es el verdadero presidente de facto de San Lorenzo en materia futbolística. Ningún jugador llega o se va de Boedo sin su aprobación. Él utiliza a San Lorenzo para colocar futbolistas tapados que necesitan rodaje o para triangular pases oscuros, manejando el mercado de pases del club a su antojo absoluto por encima de las decisiones de los directores técnicos. ¿Cuánto cobra Muniain? La llegada del astro español Iker Muniain, leyenda del Athletic Club de Bilbao, revolucionó el fútbol argentino. La dirigencia de Moretti se jactó de que Muniain firmó un contrato austero y pagado casi en su totalidad por marcas patrocinadoras externas que querían asociar su nombre al español. Sin embargo, las filtraciones de los números reales del club sugieren que Muniain percibe un sueldo estratosférico en dólares libres de impuestos que San Lorenzo es incapaz de pagar de forma genuina, lo que estaría generando una nueva deuda monstruosa que terminará de hipotecar las finanzas del club en el corto plazo. Yacaré Herrera. La transferencia del lateral derecho Andrés Yacaré Herrera a River Plate estuvo plagada de desprolijidades, a pesar de haber sido vendido por una cifra millonaria en dólares que debía sanear las cuentas de San Lorenzo. El dinero en efectivo jamás se vio reflejado en las obras de la ciudad deportiva ni en el pago de las deudas urgentes. Se habla de una red de comisiones fantasmas desviadas a cuentas de intermediarios y directivos de la gestión del Amens, donde el club terminó recibiendo apenas una fracción del dinero real de la venta.
El tío paraguayo de Barreiro no existe. Adán Barreiro fue el goleador y capitán del equipo antes de su polémica salida a River. Cada vez que Barreiro quería presionar al club para que le pagaran los meses de sueldo atrasados o forzar una transferencia, aparecía en los medios paraguayos un supuesto tío y representante dando declaraciones incendiarias contra San Lorenzo. El mito urbano dice que dicho tío era un personaje totalmente inexistente, un invento ficcional del verdadero agente del jugador que utilizaba una voz falsa en llamadas telefónicas con periodistas argentinos para meter presión mediática sin que el futbolista tuviera que dar la cara y quedar mal con los hinchas. Hernán San Martín. Un nombre fantasma que aparece de forma recurrente en las investigaciones profundas sobre la corrupción en San Lorenzo. No es un dirigente conocido ni un exjugador con cartel. Se sospecha que es un testaferro profesional o un apoderado legal cuyo nombre figura firmando los contratos de las empresas fantasmas que proveen servicios sobrefacturados al club, seguridad, catering, ropa, mantenimiento, y a través del cual los dirigentes retiran los fondos legales de la institución. Nutricionistas. Uno de los reflejos más tristes del abandono total de las divisiones inferiores. Mientras los dirigentes viajaban a Europa en primera clase, se denunció que los chicos de la pensión de San Lorenzo, los pibes del interior que sueñan con llegar a primera, no contaban con un servicio de nutricionistas profesionales estables, ni alimentos adecuados de alto rendimiento. Se filtraron fotos de las viandas que les daban a los juveniles. Fideos fríos en bandejas de plástico de bajísima calidad y porciones insuficientes, provocando que los propios familiares de los chicos tuvieran que hacer colectas de dinero para comprarles carne y fruta. La lista de Moretti. El mito definitivo sobre la persecución interna. Se afirma que en las oficinas del nuevo gasómetro existe un archivo digital secreto, apodado la lista de Moretti, que contiene los datos filiatorios, fotos y números de documento de más de 200 personas, incluyendo periodistas partidarios independientes, tuiteros opositores, socios activos y militantes de agrupaciones políticas contrarias. El personal de seguridad del estadio tiene acceso a esta lista los días de partido con la orden estricta de inventar cualquier excusa, falla en el carnet, derecho de admisión o disturbios simulados, para impedirles el ingreso a la cancha y neutralizar cualquier foco de protesta o cántico contra el presidente en las tribunas. Moretti quiere privatizar Casla, la madre de todas las teorías conspirativas actuales, pero que cada vez encuentra más sustento entre los socios opositores. San Lorenzo es, por estatuto e historia de lucha, con la vuelta a Boedo como bandera, una asociación civil sin fines de lucro que pertenece exclusivamente a sus socios. La teoría del fondo del océano asegura que Marcelo Moretti, un confeso simpatizante de los modelos de gerenciamiento privado, está provocando el vaciamiento económico de forma totalmente intencional, al generar deudas monstruosas impagables, falsificar transferencias, caso Reali, e inundar al club de juicios e inhibiciones en FIFA. El plan oculto sería llevar a San Lorenzo a una situación de quiebra técnica irreversible e inminente. Una vez al borde del abismo, la dirigencia presentaría como única salvación mágica la transformación del club en una SAD, Sociedad Anónima Deportiva, entregándole el control total de la institución y de las valiosas tierras de Avenida La Plata a capitales árabes o grupos empresarios extranjeros alineados con el poder político nacional. Nivel 9. El fantasma del viejo gasómetro. Para la ciencia, los sonidos mueren cuando se apaga la fuente que los genera. Para el misticismo de Boedo, las almas de 75.000 personas gritando un gol no pueden desaparecer de la faz de la tierra por un decreto militar o una escritura de venta. Hinchas veteranos, vecinos que vivieron toda su vida a pocas cuadras de Avenida La Plata al 1700, y los propios trabajadores que custodiaron el predio durante los años del hipermercado, han alimentado durante décadas una leyenda urbana estremecedora. Aseguran que en las noches más cerradas y silenciosas de Boedo, especialmente cuando el viento sopla desde el sur, el aire se espesa y se empieza a escuchar un murmullo sordo. La mitología cuerva sostiene que el viejo gasómetro nunca fue demolido del todo en el plano espiritual, sus tribunas invisibles siguen ahí, suspendidas en el tiempo, habitadas por los fantasmas de los hinchas que pidieron que sus cenizas fueran arrojadas en el césped de Inclán. Es la energía de una identidad que se negó a ser desterrada y que flotó en el barrio como un guardián invisible
invisible hasta lograr la vuelta definitiva. El padre Lorenzo Massa y el pacto de protección. Este es el mito teológico definitivo de San Lorenzo, explica por qué el club nunca muere, pero también por qué su existencia es un calvario constante. Existe la firme creencia en el inconsciente colectivo de que el padre Lorenzo Massa sigue manejando los hilos del club desde el plano celestial, pero bajo una lógica de justicia divina muy particular. El padre Massa no fundó un club para ganar dinero o copas plásticas. Lo fundó para salvar almas y proteger a los pibes del barrio. La creencia popular dice que ese pacto de protección original sigue vigente. El espíritu del cura salesiano baja a la tierra cada vez que San Lorenzo está en una situación verdaderamente terminal, al borde de la desaparición institucional, el remate o el descenso definitivo, pero el pacto tiene una contraprestación rigurosa. El padre Lorenzo Massa es un santo protector, pero también un maestro severo. Él no regala nada. Para que ocurra el milagro, el hincha de San Lorenzo primero tiene que sufrir hasta el límite de sus fuerzas, debe llorar, rezar, soportar la burla, deambular sin cancha y sentir el frío del abismo en el cuello. Solo cuando la fe del pueblo azulgrana ha sido purificada a través del dolor extremo, el fantasma del cura salesiano intercede en el último segundo del partido, desvía la pelota del rival en el palo y estira la vida de su club por un siglo más. Ser de San Lorenzo es, en esencia, entender que la salvación existe, pero mano. Mirko Saric. Si hay una historia en la fosa más profunda de San Lorenzo que genera un silencio unánime y respetuoso, es la de Mirko Saric. No es un mito urbano, es una tragedia real que desnudó el lado más cruel, silencioso y humano del fútbol profesional a finales del siglo XX. Mirko era el 5 del futuro, alto, zurdo, elegante, con una técnica exquisita y un remate de media distancia demoledor. Surgido de las inferiores del club, debutó en primera en 1996 de la mano de Carlos Aimar y para 1999 ya era la joya de la corona. El Real Madrid llegó a ofertar $10 millones por su pase, una cifra estratosférica para la época. Era el orgullo de la cantera azulgrana. En diciembre de 1999, en un partido de reserva contra River, Mirko sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla. La lesión lo paró en seco en su peor momento. A la inactividad física se le sumó una profunda y un examen de ADN le confirmó que el hijo de su pareja no era suyo, un golpe devastador para su estabilidad emocional. El entorno del fútbol, históricamente rústico y poco preparado para la salud mental, no supo ver las alarmas. El 4 de abril de 2000, con apenas 21 años, Mirko Saric fue encontrado sin vida por su madre en su habitación. El impacto destruyó anímicamente al plantel dirigido por Óscar Ruggeri y sumió al club en un luto eterno. San Lorenzo perdió a su futura estrella, pero ganó una cicatriz en el alma. La figura de Mirko hoy es recordada con amor y respeto absoluto. Su tragedia cambió para siempre, o al menos inició el debate en el fútbol argentino, la importancia de la contención psicológica para los chicos de las inferiores que cargan con el peso de salvar a sus familias y ser héroes antes de tiempo. Gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado. Déjenme saber qué otro iceberg quisieran en otro video y no te olvides de suscribirte y darle like, te lo agradecería mucho. Sin más, nos vemos en otro video.